Those are graphic books, of course. So they Dios mío.
Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando el curso de atención en aves silvestres heridas. El ponente a cargo es por el médico veterinario zootecnista Mario Efraín Rendón. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el médico solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, material y clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. Ingeniero, muy buenas noches, le doy el pase. Buenas noches con todos. Porfa, permítame compartir la pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla y me escuchan bien, por favor? Confirmado, Sí, se doctor. visualiza y se logra escuchar también. Bien, entonces, para empezar, pues, la charla de hoy es atención en aves silvestres heridas. Podríamos profundizar mucho en este tema, pero nos tomaría, pues, creo que en la noche nos quedaría corta para esto de aquí, ¿no? Entonces, hoy en día, pues los conceptos básicos de emergencia en pequeños animales pueden aplicarse en aves. Sin embargo, la terapia de mantenimiento en aves de compañías es una asignatura pendiente en el profesional veterinario. Tal vez en la actualidad ya las universidades o el mismo médico veterinario logra pues especializarse, ¿no?, en la recuperación, en poderle dar tratamiento a las aves de compañía. Llámese loros, pericos, ¿no?, aves cantoras, incluyendo hasta el mismo gallo de pelea, ¿sí? Para esto, pues nosotros básicamente debemos tener muchos conocimientos o los conocimientos sobre anatomía, fisiopatología y etología aviar, que son muy necesarios para el accionar en el paciente aviar durante la consulta. Nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta que al tratar una ave, estamos tratando con un animal de compañía, ¿sí? Hoy en día forma parte del grupo de animales de compañía. Muchos están en duda si es un animal de compañía convencional o no convencional, ¿no? Entonces, como lo puede ser tal vez un perro, un gato, de manera convencional, y no convencional como lo puede ser un caballo, ¿no? Un animal de compañía no convencional. Pues las aves de este tipo no son, son animales de compañía. Quiero considerarlo de manera convencional, ¿no? Entonces, en la actualidad, debido a la falta de educación de la población y el crecimiento tráfico de animales silvestres dentro de las especies de aves que pueden llegar a la consulta, se ve una gran variedad. Aquí yo he puesto ciertas aves, ¿no? Mencionando ciertas aves que son las que muchas veces se pueden ver comercializadas en los centros pecuarios, en ciertos almacenes de mascotas, ¿no? Muy conocido el celestino, muy conocido un zorzal, muy conocido un pepitero, no un boyero negro, son animales o aves muy conocidas, ¿no? Otras especies de mayor tamaño que son utilizadas para el control de biológicos como plagas, ¿no?, en control de aeropuertos, tenemos pues al gavilán, ¿no?, al águila viuda, que son aves conocidas de mayor tamaño, de mayor envergadura, que como su utilización lo dice, pues son utilizadas pues
para el control de plagas, roedores o incluso de otras aves mismo pequeñas que pueden causar problemas en cultivos, pueden causar problemas en aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros o el técnico el especialista de aves pues debe conocer ciertos aspectos anatómicos y fisiológicos, ¿no? Tomar en cuenta en esencia que las aves son vertebrados con el cuerpo cubierto de plumas cuyo efecto aislante evita la pérdida de calor del ave. No podemos ver una ave con anatómicamente cada una de sus partes, ¿no? ¿Cuál es el nombre pues que lleva? Vemos una ala desplegada formada o conformada por un sinnúmero de plumas que aparentemente para nosotros todas son iguales, pero cada una tiene su nombre, cada una tiene su función, ¿sí? En el sistema musculoesquelético de las aves existen tres características repercuten en la configuración de su esqueleto, ¿no? Tiene que ver mucho la adaptación del vuelo, la marcha bípeda y la gran longitud y movimiento del cuello. Además, dicho esqueleto se desarrolla con mayor rapidez que los mamíferos y su parte cartilaginosa se osifica más tempranamente. Las aves, pues a nivel de la historia, a nivel de la evolución, son animales que no son de tierra, son animales que en su mayoría del tiempo, pues, pasan volando. Son muy vulnerables en tierra, muy vulnerables en nido. Entonces, esta es la condición en que el animal logra evolucionar muy rápidamente, ¿sí? Y aprende pues a volar, aprende a que su desarrollo esquelético mismo es con mayor rapidez por esta misma, con este mismo objetivo, ¿no? De que ellos necesitan empezar su actividad y alejarse del suelo. Las aves adultas no poseen más cartílagos que las articulaciones, pues ese es otro rasgo peculiar en la neumatización de muchos de sus huesos por divertículos conectados con los sacos aéreos, lo que lo hace mucho más liviano, ¿no? Mucho más liviano son huesos huecos. ¿Por qué hablamos de neumatización? La palabra neumatización viene de neumáticos, pues en alguna ocasión alguien mencionaba de que las aves tienden a rebotar, alguien lo decía, que las aves soportan caídas y no les pasa nada, ¿no? Efectivamente, creo yo que en algún momento nosotros hemos podido haber encontrado aves fuera de su nido, caídos, vivos, ¿no? Y todavía pues con mucho ánimo de poder seguir sobreviviendo y han caído de una altura bastante considerable para el cuerpo de ellos que es pequeño, ¿no? El manejo de aves en la consulta, generalmente los médicos veterinarios no se sienten cómodos manejando aves, por lo cual tampoco son conscientes de los conocimientos actuales en diagnóstico y tratamiento de patologías aviares. Este es un dato muy, pero muy importante. Yo he sido testigo he estado en ciertas consultas, ¿no? Entonces, no existe un médico veterinario especializado que esté presente en cada almacén pecuario o algún centro de venta de productos veterinarios, ¿no? Las personas llegan, tengo mi periquito que no quiere comer, tengo mi periquito que está triste. Entonces, normalmente uno o el almacenista lo que hace, pues, enviar algún medicamento, alguna vitamina, ¿no? Aunque un canario es una mascota tan corriente como un gato o un perro, psicológicamente hay mayor cercanía comparativa visual de la medicina de mamíferos en la práctica médica humana como en la visual.
Este dato de aquí, como le mencionaba, y se los dejo a criterio de ustedes, una ave lo podríamos considerar como un animal convencional, como es un perro, como es un gato, o no convencional, como lo es un equino, ¿no? Desde mi punto de vista, pues yo se lo consideraría, puede ser eh, algunos considerarían pues que sí es un animal convencional, tomando en cuenta el aprecio, el cariño que se siente con estos animalitos, ¿no? Entonces, cuando el ave llega a la consulta, debe ser recibida en lo posible en una habitación tranquila, suavemente iluminada. Nunca está de más explicarle este punto, ya que la presencia de perros ladrando en la sala de espera o el contacto visual con gatos que se relamen o maullan, al verla o que es debajo de algunas especies aviar incompatibles y agresivas, pueden generar un estrés excesivo que conlleva la muerte del paciente aviar en el consultorio. Estos son parámetros o ciertos objetivos que se deben considerar cuando se tiene una consulta de una ave, ¿no? No es lo mismo recibir un perro que es mucho más activo, no es lo mismo considerar un gato que es mucho más activo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estas ciertas especificaciones cuando nosotros recibamos un ave, sea de la especie que sea, si es una ave de gran envergadura, si es una ave pequeña, ¿sí? Uno de los signos que debemos considerar como reflejo de una alteración son actitud letárgica, ver cómo el animalito está con sus movimientos, qué tan activo se encuentra, ¿no? Cómo se mantienen los ojos, si están cerrados, están semicerrados. Las aves por lo regular siempre se mantienen y muy alerta, ¿no? El parpadeo frecuente, si acaso el animalito está pues desprovisto de estos parpadeos, pues también llegamos a pensar de que no está consciente, de que no está pues 100% de sus sentidos. ¿No? Ocultar la cabeza debajo del ala, esto es un síntoma muy, pero muy característico de protección del animal, de que se encuentra pues alerta, en protección. El plumaje en mal estado, pues síntoma muy característico de que el animal está pasando por algún problema infeccioso, algún problema parasitario, ¿no? El plumaje, el pelaje, ¿no? Son eh, la condición como se encuentra un plumaje, en la condición como se encuentra un pelaje, en el caso de perros, gatos, de bovinos, ¿no? Son condiciones que nos dan a nosotros como médico veterinario, como técnico, poder evaluar y decir que algo está sucediendo, ¿no? La respiración dificultosa, respiración con la boca, pico abierto, alas totalmente descolgadas, alas tristes, alas caídas, alteraciones en las patas, algún daño, torcedura, laceraciones, inflamación en distintas partes del cuerpo. Y también se debe prestar atención a posibles sonidos respiratorios, ¿no? Nosotros pues podemos acercarnos del animalito directamente hacia nuestro oído y escuchar tal vez alguna presencia de ronquido, ¿no? Para poder nosotros pensar de que estamos frente a algún problema respiratorio o alguna obstrucción de algo, ¿no? Otros ítems que el médico, el técnico debe ser tenidos en cuenta y constar siempre en la historia clínica son
el nombre del animal, la especie, una edad aproximada, el sexo si se conoce, si saben cómo identificar el sexo de las aves, el tiempo que se encuentra bajo el cuidado del dueño, qué experiencia tiene el dueño con aves, si alguien en la familia fuma, si algún miembro de la familia estuvo últimamente enfermo, qué plantas tiene acceso el ave, si está expuesta al aerosol, si hubo cambios en el entorno, si hay ventilación, si cuenta con horas luz que él recibe, ¿no? Hay una muy mala práctica que muchas veces es totalmente visible, donde se ven las aves encerradas y arropadas, ¿no? Las tapan, que normalmente suelen hacer a veces eso en horas de la noche, cuando que en la tarde, eh, para dormir. Muchas veces he escuchado eso de ahí, ¿no? Todos estos ítems de aquí son preguntas que ustedes deben de hacerle al dueño como una muy buena análisis, ¿no? Todas estas preguntas de aquí, pues, van en correlación con las preguntas de acá, o con lo que ustedes puedan observar. Entonces podríamos observar todos estos signos de aquí, hacernos las preguntas que están acá, ¿no? Y poco a poco ir armando nuestro propio diagnóstico, saber contra qué nos estamos enfrentando, qué es lo que posiblemente el ave le esté causando una alteración. Y aquí les pongo un pequeño video, ¿sí? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo pedisteis en uno de mis anteriores vídeos, os voy a enseñar las diferentes formas que podemos emplear para diferenciar un canario macho de un canario hembra, tanto si son ejemplares adultos como si son ejemplares más jóvenes. En primer lugar, os enseñaré una serie de pasos que podemos seguir para saber si un canario adulto es macho o hembra. Y posteriormente, y de la misma manera, os diré 5 pasos para saber el sexo de un canario joven. Si todos o la mayor parte de los pasos que os vaya indicando a lo largo del vídeo se cumplen, podemos saber con toda seguridad el sexo de nuestro canario. ¡Empezamos! A continuación os voy a explicar los pasos necesarios para poder conocer el sexo de un canario adulto. Pues bien, el primer paso para cesar a un canario adulto va a ser fijarnos en su aparato reproductor, ya que como en la mayoría de los animales presentan diferencias visibles a simple vista. En el caso de los canarios, estas diferencias se acentúan o se hacen más notables en época de celo, donde podremos ver con más facilidad el sexo del canario. Debemos coger al ejemplar y colocarlo en esta posición, con el vientre hacia arriba, tal y como os enseño. Y a continuación vamos a observar la zona de la cloaca. Para ello, si fuera necesario, podemos extraer o humedecer algunas plumas de la zona de la cloaca, y de esta manera nos será más fácil observar su aparato reproductor. Tendremos que soplar en esta dirección, es decir, de la cola al vientre, para que veamos con facilidad la cloaca y podamos determinar con toda seguridad si estamos ante un ejemplar macho o hembra, ya que la mayoría de los criadores sin experiencia solamente soplan la cloaca, sin tener en cuenta la dirección del aire, por lo que en muchas ocasiones esto es motivo de equivocación. Pues una vez que tenemos el procedimiento claro, vamos a ver cómo sería el aparato reproductor de un canario y una canaria adulta. El vídeo que vemos a mi derecha corresponde a un canario macho. Como veis, el órgano reproductor está muy marcado, tiene forma de botón y está en posición vertical. Y además, la forma de la cloaca se asemeja a la forma de un plumero, ya que estas plumas son las que van a favorecer la llegada de los espermatozoides al óvulo de la hembra. A mi derecha vemos a una hembra. En este caso, el aparato reproductor se ve a simple vista que es muy diferente al macho. Las hembras tienen el abdomen plano hasta la cloaca, es decir, están en posición casi horizontal, y siempre el aparato reproductor va a estar en dirección a la cola. Por si no lo apreciáis bien y como me gusta quedar todo muy claro en mis vídeos para que os ayuden lo máximo posible, he decidido elaborar estas imágenes que os van a aclarar bastante.
La imagen de arriba corresponde a un canario macho, ya que el órgano reproductor está en posición casi vertical y parece un pequeño plumero. Y la imagen de abajo corresponde a una canaria, donde podemos ver que el órgano reproductor es casi horizontal y está apuntando hacia la cola. El segundo paso que os voy a explicar requiere de cierta experiencia, ya que no todos los criadores consiguen identificar el sexo del canario a simple vista. Aún así, no es una ciencia exacta, ya que cada pájaro es un mundo y en este aspecto influye mucho la calidad de los pájaros y la línea de donde procede. No obstante, no deja de ser importante, es curioso y quiero que lo sepáis. El macho, por lo general, cuando está posado en el palo, adopta una posición más vertical, suele estar más erguido para parecer más fuerte y dominante y también suele tener la cabeza algo más grande. Por el contrario, las hembras suelen ser más discretas. Es decir, suelen tener la cabeza algo más pequeña y redondeada y suelen adoptar una postura más horizontal. Y el último paso para determinar si un canario adulto es macho o hembra va a ser su canto. Este paso es irrefutable y si se cumple podemos saber casi con total seguridad el sexo de nuestro canario. Si canta y emite unas melodías armoniosas y continuas, estaremos ante un macho. Y si solamente se limita a hacer pequeños píos o melodías muy cortas, estaremos ante una hembra. Una vez que ha quedado claro y sabemos distinguir el macho de la hembra en ejemplares adultos, os voy a explicar los pasos que podemos seguir para determinar el sexo de un canario joven. Evidentemente es mucho más sencillo determinar el sexo de un ejemplar adulto que el de un ejemplar joven, ya que este último aún está por desarrollar. Antes de nada, me gustaría destacar que la mayor parte de estos pasos los conocía y otros los he ido recopilando tras hablar y contrastar información con diferentes criadores que han decidido compartir sus experiencias en el canal. El primer paso va a ser analizar el aparato reproductor del ejemplar, de la misma manera que os he explicado anteriormente cuando son ejemplares adultos. Estas diferencias serán más difíciles de apreciar porque, como os digo, el pájaro es joven y aún está por desarrollar, pero aún así este paso va a ser importante para poder determinar si es macho o es hembra. El segundo paso que vamos a tener en cuenta va a ser observar su fisionomía. Por lo general, estas características que os explicaré a continuación van a ser más fáciles de observar en pájaros que sean hermanos y pertenezcan a la misma nidada. En este apartado vamos a analizar el tamaño del pájaro, la forma de la cabeza, la posición del ojo respecto al pico y por último vamos a analizar los huesos de la pelvis. Por lo general, la talla del pájaro varía entre unos y otros. Los machos suelen ser más robustos, es decir, suelen ser aquellos que tienen la cabeza y el cuerpo más grande. Por consiguiente, los ojos y el pico suelen tenerlos también más anchos e incluso en la mayoría de ocasiones suelen tener la cola más larga. También algunos machos en el nacimiento del pico suelen tener unos pequeños pelillos más largos. Por el contrario, las hembras suelen ser aquellas más pequeñas, que tienen la cabeza más redondeada, los ojos y el pico menos anchos y los pelillos del nacimiento del pico suelen ser muy cortos al igual que la cola. Pero como os he dicho antes, esto cuando realmente se puede apreciar bien es cuando son hermanos y pertenecen a una misma nidada. Muchos criadores afirman que la posición del ojo respecto al pico tiene un papel importante a la hora de determinar el sexo de un canario joven. Si trazásemos una línea imaginaria desde donde se juntan las dos partes del pico hasta el ojo, y esta línea roza o atraviesa el ojo del ejemplar, puede que estemos ante un macho. Si por el contrario, cuando tracemos esta línea imaginaria, esta no toca el ojo o queda muy alejada del ojo, estaremos ante una hembra. Para analizar los huesos de la pelvis, debemos coger al ejemplar con suavidad y colocarlo con el vientre hacia arriba y a continuación con el dedo meñique vamos a tocar con mucho cuidado y sin apretar en exceso los huesos de la pelvis. Si creemos que entre los huesos hay muy poco espacio o solamente tocamos un hueso, puede que estemos ante un macho. Y si por el contrario creemos que hay espacio suficiente para que pueda salir un huevo, puede que estemos ante una hembra. En este apartado vamos a analizar el comportamiento del canario. Es un apartado bastante curioso y requiere de muchas horas de observación. Muchos criadores experimentados afirman que las hembras son más territoriales que los machos y que estos últimos hacen movimientos más pausados, es decir, no están saltando continuamente de un posadero a otro como suelen hacer las hembras. También si el canario cuando se posa en el posadero adopta una postura dominante, fuerte y vertical, puede que estemos ante un macho. Pero si por el contrario la postura que adopta es más discreta y más agachada, puede que estemos ante una hembra. Por otro lado, en muchas ocasiones la mirada del macho es más desafiante y suele mirar de frente.
mientras que las hembras suelen ser más reservadas y miran con cierta desconfianza. En determinadas razas de canario, por ejemplo en los mosaicos, es muy sencillo apreciar el sexo del canario a simple vista, ya que presentan diferencias claras de color e incluso de forma. Los machos presentan mejor color y diseño que las hembras, y en cuanto a la forma, por lo general, las hembras presentan más pecho que los machos. No obstante, estas características son más fáciles apreciarlas cuando se lleva trabajando con esa línea unos años. Por último, vamos a analizar el canto del canario. Yo, como por ahora tengo pocas parejas, suelo hacer lo siguiente. Una vez que los pájaros jóvenes han mudado en la voladera, utilizo 2 jaulas espaciosas y alojo a todos los canarios o a la mayor parte de ellos en la jaula de la parte inferior, donde suelen tomar el sol diariamente para que se animen a cantar. Aquellos canarios que tienen un cante continuo y armonioso los voy trasladando a la jaula de arriba, porque ya sé que son machos, y de esta manera, por lo general, suele quedarme casi siempre los machos en la jaula superior y todas las hembras en la jaula de abajo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y hayáis aprendido a diferenciar el sexo de un canario adulto y de un canario joven. Compartid el vídeo con vuestros compañeros por las redes sociales si os ha parecido interesante para que esta información sirva de ayuda a todo aquel que lo necesite. Si tenéis alguna duda o conocéis. Bien, ese es cómo poder identificar entre un hembra y un macho. Y sí es muy cierto, tal vez los profesionales o los técnicos que quieren incursionar en esto, si hay estudiantes y cómo poder saber si estamos ante un macho o una hembra, pues esos son tips muy prácticos de poder diferenciar eso, ¿no? Igual esta presentación va a ser compartida con todos ustedes, ¿no? En las aves, normalmente en pollitos, en pollos bebés, también la diferenciación del sexo se lo hace a través de extendiendo la ala y viendo las plumas porque si se encuentran alineadas o no, ¿sí? Este detallito muchas veces hay gente que cría o son tenedores de este tipo de aves que no saben si es hembra o es macho, simplemente le dicen, no, mira, te vendo la parejita y la tienen y resulta que ambas son machos o ambas son hembras, pero no. Aquí son unas medidas como puntos, pues la jaula o alojamiento que se utiliza también es muy importante, en qué lugar de la casa se ubique, ver si las medidas la jaula tiene las medidas necesarias, están los posaderos a la altura correcta, tienen superficies pintadas, hay juguetes, hay accesorios tóxicos, ¿no? Todo esto aquí son valores o ítems que el técnico veterinario debe, nuevamente, les repito, hacer las debidas preguntas, ¿no? Porque aunque parezcan cosas sencillas, son cosas que en realidad sí tienen mucho que ver con que el animal esté bien, que el animal pues se sienta a gusto. Hablamos mucho de bienestar animal, entonces el hecho de tener un animal encerrado pues ya es algo que le causa estrés, más aún tomando en cuenta este tipo de especies pues que su naturaleza es sentirse libre y volar, pues, ¿no? Tomar en cuenta la dieta del paciente es uno de los puntos muy, pero muy importantes. Si consume semilla, consume balanceado, si el alimento está fresco. Una ave que no come durante un día y elimina escasez material fecal es una ave seriamente enferma, ¿no? Todos esos datos poder tomar en cuenta. Normalmente colocamos semillas para que se alimenten y esa semilla la mantenemos 2, 3 días. No tratar de colocarle una cantidad que sabemos que el ave se lo va a ingerir, sabemos que el ave no va a desperdiciar o a su vez al día siguiente pues cambiarle y poner alimento nuevo, alimento fresco. Es necesario considerar qué libertades tiene el ave y qué relación tiene con él o los dueños, ¿no? Muchas veces vuelan libremente en la casa, andan sueltas con los dueños ausentes o presentes,
comparte comida con las aves. No sé si ustedes habrán visto ciertas personas que las aves las ponen el típico loro en el hombro como pirata, pues, ¿no? Y ahí le dan que su manzana, su guineo, ¿sí? Eh, aves que yo he visto, pues, en jaulas enormes, simulando un ambiente totalmente natural, pero el animal muchas veces no se siente a gusto por eso, ¿no? Eh, si un animal, una ave está libre, tiene acceso a todo, pues, entonces ese es un detallito que nosotros debemos considerar. Si tiene acceso, qué está comiendo, qué ingirió, qué posiblemente pudo haberle causado algún daño. Bien, otro de los puntos críticos y que el veterinario pues debe de tomar en cuenta y considerarlo es la sugestión del ave, ¿no? Cuando hablamos de sugestión debemos tener en cuenta que al manipular una ave débil o enferma puede muchas veces padecer shock por la contención física. Es un riesgo que tanto el veterinario como el dueño deben asumir si se pretende llegar a un diagnóstico correcto. Muchas veces sujetamos una ave y no nos percatamos si lo estamos haciendo muy fuerte y eso pues ocasiona ese problema, ese shock en el animal y muchas veces el animal pues fracasa en manos del dueño, en manos del veterinario. Como cualquier otra especie debemos ser muy conscientes y decirle al dueño en qué condiciones está el ave, ¿no? Porque ustedes deben de tomar en cuenta y considerar que al último veterinario, al último técnico que visitó o atendió el animalito, si acaso llegase a fracasar, pues a ese le echan la culpa, ¿no? Eh, Poder hacer muy bien las anamnesis, saber en cuántos días el animalito lleva en estas condiciones, ¿sí? Para poder saber, ¿no? En el manejo de aves hay que tener siempre presente dos normas muy básicas. Evitar el daño mutuo ave veterinario, ¿no? Que esto quiere decir, esto normalmente sucede con las aves de mayor tamaño, aves, aves, aves que tienen garras muy afiladas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esos pequeños detallitos, ¿no? Reducir al mínimo el tiempo de manejo para poder llevar a cabo un examen físico, la extracción de muestras y la administración de fármacos. Todos esos pequeños detalles, nosotros, ojo, estamos trabajando con un animal pequeño, un animal muy delicado, un animal que se necesita hacer una evaluación rápida, pero precisa. No, un animal que no podemos nosotros estar manipulándolo de una manera muy agresiva, o de una manera que podamos lastimarla, no más de lo que ya está. Reducir la luz del consultorio, si es posible, apagarla inmediatamente. Previo a la captura, esto relaja al paciente y proporciona el elemento sorpresa, pudiéndose realizar la sujeción sin mucha resistencia, ¿no? Todos estos tics hay que tomarlos en cuenta, considerarlos si queremos evitar algún problema o poder tener un diagnóstico mucho más certero, más fácil en el manejo de la ave y que obviamente pues colabore, ¿no? Aquí le pongo otro videito, por favor, referente a la atención de una ave.
valorar un ave muchas veces no hace falta tocarlo. Lo último que haremos en consulta será manipularle porque por estrés podemos producirle la muerte si están malitos y enfermos. Ahora vamos a poner un ejemplo práctico de cómo observar un ave sin necesidad de tocarlo y diferenciar una ave sana de una ave que está enferma. Aquí en la incubadora tenemos dos periquitos. Uno de ellos está enfermo y otro está bien de salud. Como podéis apreciar, el periquito que está enfermo está embolado. Si os fijáis, parece que el periquito verde y amarillo es mucho más grande de tamaño que el periquito azul y blanco. Y esto en realidad no es así. En realidad pesa muchísimo menos el periquito verde que el periquito azul. ¿Qué problema hay? Que como son presas en la naturaleza, para evitar que se los coman y aparentar que están mejor de salud, se embolan, ese es el término. Erizan sus plumas para que parezcan más grandes, pero como podéis observar, el periquito de la derecha, que por cierto los dos son machos, que lo podéis ver en la cera, el periquito de la derecha, que es el periquito azul, está sano, está alerta, respira con normalidad. Sin embargo, el periquito verde está aletargado, cierra los ojitos, está embolado, su posición no es normal, está neurológico y respira con dificultad. Y esto solamente sin tocarle. Ahora, cuando le tocamos, valoramos su estado de carne, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hacemos es observarle en su medio normal y ver que efectivamente está enfermo y todo lo que le pasa. Hemos sacado que está emaciado, seguramente, que está deshidratado, que se ve en los ojos, que está letargado y que está neurológico sin tocarle y sin producirle ningún estrés. Una vez sujetamos el ave en la mano, valoramos su estado de hidratación. Como veis, tiene disnea. Veis cómo mueve la pata para conseguir aire. Luego está deshidratado. Si os fijáis, los párpaditos están muy deshidratados. Aquí podéis observarlo. Y además en la cera y, por supuesto, en la boca. Se trata de un problema crónico. Generalmente las aves, cuando vienen al hospital, es porque tienen una enfermedad crónica, ya que al ser presas en la naturaleza dificultan que nosotros podamos darnos cuenta de que el animal está enfermo hasta que está muy malito. Entonces ya no pueden disimularlo más. También este animal tiene diarrea. Las plumas del culito de las aves tienen que estar siempre limpias. Cuando tienen manchas y tienen plumas manchadas, significa que el animal está teniendo diarrea. Y luego la condición corporal se mide en la quilla. Lo normal, ahora cuando veamos el otro, es que a ambos lados de la quilla haya una musculatura fuerte, que es la musculatura pectoral, que hace que las alas se batan y pueda volar. En este caso está tan delgado que está emaciado, como veis aquí. Este otro ave, que también es macho, por el color de su cera, como veis tiene otro aspecto. Fijaos como el párpado está hidratado, la boca también, que en el otro pico que habéis visto no, y las narinas no están resecas. Y por supuesto, aparte de estar más activo y querer picar, el culito está limpio, no tiene diarreas, porque ellos se acicalan cuando están sanos y las cacas son formes y no manchan. Y luego además, su condición corporal es de otra. Ya este animal tiene una condición corporal óptima. No tiene una condición corporal pobre que le impida volar. De hecho, este animal vuela. ¿Veis? Está relleno. Aquí no puedo hundir el dedo y como la otra vez que hacía como una V, la quilla. Aquí está relleno de musculatura pectoral. Bien, entonces ahí como podemos ver en el video, todo lo que le había mencionado yo en líneas anteriores, de cómo se ve un animal o una ave sana versus una ave enferma, ¿no? Totalmente síntomas muy clarísimos, cosas muy básicas, no hay cosas del otro mundo, no hay cómo perderse con ciertas sintomatologías, ¿no? La analgesia, pues se considera que las aves tienen una capacidad remarcable para lidiar con el dolor, aunque el reconocimiento del dolor en sí es bastante dificultoso. Entonces, hacer un proceso de ocultación, coger al ave, tratar de hacer, de manipularla, toparla, tocarle ciertas extremidades, ¿no? Para poder determinar dónde se tiene el dolor, ¿sí? Las aves tienen un sentido del tacto el cual reaccionan vocalizándolo y retirando el miembro ante cualquier estímulo.
que era lo que les indicaba. Si nosotros topamos el ave, la reacción de ellos siempre va a ser retraer, quitar, ¿no? O hacer algún ruidito. Eso es un síntoma de que algo está sucediendo o que algún miembro pues se encuentra lesionado. Siempre he recomendado de que nosotros como médicos veterinarios, como técnicos, debemos apoyarnos siempre con tecnología. Hoy en día ya está, pues tenemos todo al alcance de poder realizar alguna radiografía, de realizar algún eco, ¿no? Algo que a nosotros nos ayude a identificar cuál es el problema, ¿no? Y así poder diagnosticar y saber ante qué estamos tratando. Los fármacos, esta es la lista de fármacos que se utiliza como analgesia en las aves, ¿no? Unos son bastante conocidos como el meloxicam, el ketoprofeno, ¿sí? Otros hay ciertos países que no se comercializan. Anestesia, pues, muchas veces cuando ya pues, hemos podido diagnosticar al animal, saber qué es lo que vamos a hacer, si toca, pues, sedarlos, ¿no? La anestesia, pues, la actitud refractaria de las aves a método de sujeción leve hace que la utilización de anestésicos locales o tranquilizantes no sean de uso muy cotidiano. Sin embargo, la anestesia general permite al clínico realizar distintos procedimientos, tales como administración de fluidos, técnica de emergencia, toma de muestras, placas radiográficas o cirugías invasivas, lo que les había mencionado. Entonces ahí nosotros vemos también cuáles son las anestesias o los fármacos que podemos utilizar, ¿no? Bajo qué mezclas o cócteles que son denominadas. ¿Sí? Aquí les pongo un último video. Hola amigos, bienvenidos al canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo otra vez. Y en el video de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que yo creo que sea muy importante, y es la salud de nuestras aves. Más tarde o temprano, todos los que tenemos aves vamos a afrontar un problema, y ese es el que una de nuestras aves se enferme. Ahora, una vez que esto suceda, tenemos que actuar bien rápido, porque el problema viene en que normalmente las aves no nos dan muchas señales de que se van a enfermar, y una vez que ya se enferman, al tiempo que nosotros lo notamos, ya casi siempre es muy tarde. Por eso es que tenemos que actuar bien rápido si queremos salvarle la vida. En este video voy a enseñarles 3 cosas que todos ustedes deberían tener en casa para poder rápidamente ayudar a esa ave que encuentran enferma. Espero que este video les sea de mucha ayuda y vamos a empezar. Hay 3 cosas que vamos a necesitar para formar nuestro kit de primeros auxilios, y empecemos con la número 1, una jaula de hospital. Cuando encontramos un ave enferma en nuestro aviario, lo primero que queremos hacer es aislarla de cualquier otra ave que esté en la jaula con ella. La razón por la cual queremos hacer esto es que no queremos que la enfermedad que ésta tiene se empiece a regar y se propague por el aviario. Por eso es que es muy importante tener una jaula de hospital. Ahora, cuando me refiero a una jaula de hospital, lo que significa eso es generalmente una jaula más pequeña donde podemos poner esta ave y monitorearla mejor durante el transcurso de su enfermedad para ver cómo empieza a mejorar mediante el tratamiento que le ofrecemos. Número 2, un bombillo de calor. Cuando las aves se enferman, pierden la capacidad de regular su temperatura corporal. Por eso es tan importante ofrecer una fuente externa de calor. Muchas veces las aves terminan muriendo no por la enfermedad en sí, sino por la incapacidad de regular su temperatura corporal y la cantidad de energía que han gastado tratando de hacer esto. Número 3, medicamentos. Esto es uno de los problemas más difíciles que podemos afrontar cuando tenemos un ave enferma. Hay tantas variedades de medicamentos para tantas diferentes variedades de enfermedades que a veces es difícil saber qué medicamento le podemos dar a nuestra ave para que mejore. Incluso es bien difícil a veces hasta saber qué problema es la que tiene nuestra ave y cómo poder tratarla.
Por eso es que es muy importante comprar un medicamento que funcione para una variedad de enfermedades. Este es el medicamento que yo utilizo, se llama MedPet 4 en 1 y es un medicamento que trata 4 de las enfermedades más comunes en nuestras aves. Ahora, hay grandes variedades de otros medicamentos. Lo importante es conseguir un medicamento que sea un 4 en 1 o un 5 en 1, algo que funcione para una multitud de enfermedades, ya que no sabemos exactamente cuál es la causa por la cual el pájaro se está enfermando. De esta forma, este conjunto de medicamentos va a actuar de una forma donde trabajan y arreglan el problema cuando no sabemos exactamente cuál sea ese problema. Bueno amigos, ya este es el final del video. Espero que lo hayan disfrutado como siempre. Denme un like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y espero que todos tengan un bello día. Bien, y sin nada más que presentarles, pues muchas gracias con todos. El micrófono está abierto, por favor. Ante alguna pregunta, duda, inquietud que tengan, pues ahora es el momento. Doctor, saludos. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerle por la bonita charla. Una consulta para, por ejemplo, hacer anestesia en canarios. ¿Está trabajando con inyectable o algo? Inhalación. ¿Con inhalación se refiere usted? No. Sí, doctor, sí. Sí, mira, normalmente es preferible trabajar con inhalación. No, más que todo porque te da, es más fácil el manejo. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Y estás utilizando la droga? Bueno, ahí no sé, no sé tú, ¿de qué país tú nos estás hablando? De Bolivia. Ya, por ejemplo, ahí no sé qué tan, cómo estén con el tema de las restricciones. Porque puedes igual utilizar ahí ciertos sevofluranos, puedes utilizar algún otro anestésicos inhalados, eh, que a veces, por ejemplo, acá en mi país se utiliza el alotano, isoflurano, o sea, todo depende de cómo puedas conseguir los anestésicos, ¿no? Porque acuérdate que hay dos grupos de anestésicos, los volátiles y los que son por gases. Entonces hay que ver con qué facilidad, cómo lo puedes mantener en tu consultorio, si te justifica hacerlo, no te justifica hacerlo. Excelente, doctor, excelente. Una Gracias. consulta, el que tiene esa duda, ¿es médico veterinario o en qué caso querrías hacerle dormir al canario? Solo pregunto. Veterinario para el tema de alguna cirugía. Claro, porque de ahí, pues, te digo, todo también depende de la cirugía que vayas a hacer. Si es una cirugía bastante invasiva, podrías dormir totalmente al ave. Si no es una cirugía tan invasiva, algo superficial, utilizar pues anestésicos locales. Lidocaína, creo yo que lo utilizamos a nivel mundial, es de fácil acceso, no hay muchas restricciones también, ¿no? Hola, Claro, muy buenas. Perdón, no quiero interrumpir. Ya está completamente respondida la duda del doctor para poder hacer mi consulta. sí, doctor, sí. Ok, perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ian Vargas. Yo trabajo en rehabilitación de fauna silvestre y mi consulta es más que algo técnico, es sobre
la charla en sí. Tengo entendido que el nombre de la charla es Atención en aves silvestres heridas. Sin embargo, las aves que se nos han presentado en esta charla, más que silvestres, son, por así decirlo, exóticas. Y lo menciono porque aves silvestres, por ejemplo, tenemos citácidos, que son loros, pericos, guacamayos o papagayos. Aves rapaces, que son gavilanes, lechuzas, búhos, etcétera. Aves marinas y otros tipos de aves que provienen de un ecosistema que compartimos muchos países en Sudamérica, que es el bosque seco tropical, ¿no? Que también lo compartimos con Centroamérica, no el mismo ecosistema, pero varias especies también. Entonces, mi consulta va hacia ese lado, porque estas aves que son realmente silvestres no son atendidas o no deben ser atendidas como mascotas, sino que esta aplicación, la aplicación de los principios clínicos para estas aves, al menos en los países que los tienen ilegalmente, constitucionalmente tienen ilegal la tenencia de aves silvestres, debe ser por rehabilitación o centros. Y yo lo digo para que no se confundan muchas personas de aquí de la charla y, por ejemplo, les presentan un perico o un loro y se crea que está totalmente bien, cuando en ciertos países pues está totalmente prohibido y es una de las principales causas de por qué encontramos aves heridas o en malas condiciones, porque las personas que los tienen no saben cuidarlas, porque estas aves no provienen de un criadero. Las que nos comentaron en los videos, eso sí, por ejemplo, los australianos, los que no son aves silvestres ni nativas de aquí, sino de otras partes. Entonces, esa era mi consulta, si a la final no son para aves silvestres, sino para aves exóticas, esta charla. Sí, mira, como yo, no sé si tal vez tú estuviste presente desde el inicio, al inicio de la charla yo mencioné dos grupos de aves, ¿no? Aves grandes, donde mencionamos ciertas aves que tú mencionaste, y aves pequeñas como son los canarios, los loros, ¿no? Nosotros si podríamos hablar de aves silvestres, fuera un tema bastante amplio, como lo mencioné desde un inicio, porque sí, efectivamente, existe un ecosistema muy grande, muy enorme de aves silvestres, pero que en ciertos países, por ejemplo, no sé si en tu país, pero en mi país se venden de manera muy libre ciertas aves, que sí es muy cierto, en algún momento fueron silvestres y ahora pasan en cautiverio, ¿no? Porque no son tan exóticas como tal vez podríamos mencionar un papagayo o un animal pues mucho más vistoso, ¿no? Pero la idea al final de esto es poder, por eso puse esos dos ejemplos, ¿no? Porque el manejo de aves silvestres es un manejo que normalmente se lo podría realizar más en zoológicos, más de manera que se encuentren en cautiverio, ¿no? Y para los técnicos, pues que se encuentren en campo, que por ahí tal vez atendieron una ave que se cayó o tuvo alguna ala dañada, y podríamos considerar porque si hablamos con el término silvestre, es un término que podríamos abarcar muchas especies y dependiendo de las condiciones. No sé si tal vez concuerdas conmigo. Sí, concuerdo con el hecho de que las aves que caen heridas o en ciertos condicionamientos se las puede tratar como aves silvestres en un aspecto clínico. Claro, en países como Ecuador, que de hecho Fede y yo somos de Ecuador, está totalmente prohibido vender aves que son silvestres fuera de un concepto que sea de rehabilitación o de cautiverio permanente como un zoológico o algún centro de fauna, etcétera, que tengan los permisos del Ministerio de Ambiente, etcétera. Pero sí, justo quería mencionar ese punto para que otras personas quizás no se confundan y que dentro de la constitución de sus países esté estipulado que no pueden nadie tener este tipo de aves y opten por pues considerar la mejor opción. E incluso de alguna forma educar a las familias que quizás tienen un loro, quizás tienen un perico y hacerles saber sobre la constitución y qué puede proceder a partir de ahí. Lastimosamente en Ecuador, y lo menciono para todos los que quizás han visto estos casos,
Pericos y loros son aves que encontramos lastimosamente en tráfico ilegal, como lo mencionó el doctor en un principio, muchas veces. Y es algo que aunque esté en la Constitución como prohibido, se lo sigue viendo porque es algo que lleva años desarrollándose en el país. Y aunque se ha bajado el índice de tráfico, todavía existe. Entonces, en esas ocasiones es cuando es mi trabajo, justamente en esas ocasiones, cuando aparecen estos casos y la policía pues los incauta o los rescata y se procede a hacer la rehabilitación debida. Entonces, sí, justo quería mencionar eso para que las otras personas no se confundan. Igualmente, para el conocimiento general, las aves pequeñas como canarios o pericos también pueden ser silvestres, como es el caso del pinzón sabanero azafranado, como es el caso del perico del Pacífico, que son aves que son pequeñitas y que las personas pueden tenerlas como mascota cuando realmente son silvestres y pues la atención clínica tendría que ser en un contexto totalmente diferente, no como mascota, sino como un animal que pertenece a la naturaleza. Así le toque vivir en cautiverio permanente o semicautiverio, sigue siendo el mismo contexto con el que se la tiene que tratar. En otros países, pues sí está permitido tener aves exóticas, por así decirlo, como guacamayos o papagayos, pero en otros países, pues, y eso es importante considerar al momento de como profesionales se va a tratar a algún animal, sea ave o sea otros animales, porque esto aplica para también mamíferos, reptiles y otros animalitos más. Y eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aquí en Ecuador existe la UPMA, que es la Unidad de Protección de Medio Ambiente, donde pues no solo ven el tema de aves silvestres, también incluso de aves que en mi país son comestibles, que sé que están en ciertos estados de protección, que también pues llegan a sancionar, ¿no? ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguien que desea acotar algo? Bien, aquí hay una pregunta que dice, en caso de aves heridas, fracturas, ¿cómo proceder? Como les indicaba, nosotros como médicos veterinarios, como técnicos, hoy en día pues tenemos nuestra tecnología, digamos, a la mano, donde podemos hacer uso de equipos de diagnósticos. En este caso, pues si nosotros vemos, ocultamos una ave y ella pues está sensible al dolor, ¿no? Poder identificar si acaso el ave, pues, hacerle una radiografía y poder determinar si estamos ante un golpe o ante una fractura. No, ¿cómo proceder? Pues, dependiendo del tamaño del ave, pues, y los recursos, porque en Ecuador, en mi país, yo no... eh, se hacen ciertos tipos de procedimientos como aplicación de un vendaje, aplicación de un yeso en aves, ¿no? No he tenido la oportunidad de ver procedimientos, mejor dicho, yo no he hecho procedimientos de aplicación de clavos o sujeción metálica en aves, ¿no? Porque muchas veces el dueño del animalito, usted le indica cuál es el procedimiento y ellos en el momento que tú le dices el valor, el costo, pues simplemente ellos retroceden y muchas veces el ave lo que se opta es por el sacrificio del mismo, ¿no? Sé que en países mucho más, eh, con mayor valores económicos y de cuidado de los animales, pues sí, sí interfieren con cirugías traumatológicas si llega el caso, ¿no? ¿Alguna otra consulta, por favor? Bien, entonces, nada más, pues muchas gracias por la participación de ustedes. Nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.
Gracias, doctor. Buenas noches.